Imagínese por un momento que está parado al borde de un gran precipicio, contemplando un abismo que se extiende por lo que parece una eternidad. Escuchas una voz detrás de ti, tranquila pero llena de autoridad, que pronuncia palabras que no puedes ignorar: no tengas miedo. Da un paso y confía en mí. Es el tipo de momento que podría ser tu perdición o el comienzo de un viaje extraordinario, dependiendo de si crees en la voz o dudas de ella. En el mundo en el que vivimos hoy, ¿con qué frecuencia escuchamos palabras de Dios que sentimos que están destinadas a otra persona o que son simplemente metafóricas? Leemos sus mandamientos, sus promesas, sus advertencias y, a veces, las descartamos como palabras antiguas que ya no se aplican. Después de todo, pensamos, seguramente parte de ello es solo lenguaje poético o exagerado para lograr un efecto. Pero, ¿qué pasa si, y qué si, Dios no está bromeando? ¿Qué pasaría si sus palabras fueran tan verdaderas, reales y poderosas hoy como lo fueron cuando fueron pronunciadas por primera vez? Este es el misterio que exploramos en este mensaje: el peso de las palabras de Dios y la certeza de que Él habla con intención. Desde los albores de la creación hasta nuestros días, las palabras de Dios han resonado a lo largo del tiempo, dejando un rastro de poder, propósito y misterio. Vivimos en un mundo donde las palabras a menudo se usan descuidadamente, donde las promesas se hacen y se rompen sin pensarlo dos veces. Pero las palabras de Dios se destacan. No son como las palabras del hombre, que están sujetas al fracaso, al olvido y al cambio. No. Cuando Dios habla, los cimientos mismos de la existencia tiemblan y el universo responde. Considere las primeras palabras de Dios registradas en Génesis, la apertura de todas las cosas. Hágase la luz, dijo, y hubo luz. No texto, Dios no pidió, no sugirió y ciertamente no esperó. Sus palabras fueron órdenes, pero no en el sentido en que las entendemos. Cuando habló, fue como si el universo no tuviera más remedio que obedecer. La luz no dudó y la oscuridad no pudo resistir. El poder de las palabras de Dios iba mucho más allá de la mera comunicación, fueron la fuerza que dio origen a la realidad misma. Este es un misterio que a menudo pasamos por alto en nuestras vidas apresuradas y llenas de ruido. Cada palabra que Dios pronuncia tiene el poder de moldear y transformar. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo se relaciona este antiguo poder con nosotros hoy? La respuesta es simple y profunda. Las palabras de Dios, aunque dichas hace mucho tiempo, todavía están vivas hoy. No son reliquias de una época pasada, olvidadas en las páginas de un libro antiguo. Viven, respiran y están siempre activos, tal como lo estaban al principio. Cuando Jesús habla, como lo hace en Mateo 24:35, diciendo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán», no está simplemente haciendo una observación sobre la permanencia del habla. Está haciendo una declaración de verdad divina, una que sacude la esencia misma de lo que creemos saber sobre la realidad. El cielo y la tierra, los pilares mismos del mundo creado, algún día dejarán de existir, pero las palabras de Dios perdurarán. Son eternos. Están por encima de todo, inmunes al deterioro del tiempo. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Cómo comprendemos ese poder y, más importante aún, cómo debemos responder? La Biblia está llena de palabras que exigen nuestra atención, palabras que hablan no solo de lo que ha sido, sino de lo que será. Estas palabras no existen simplemente para llenar las páginas de un libro. Llevan peso. Llevan la verdad. Son instrumentos vivos que dan forma al mundo en el que vivimos y a la eternidad hacia la que estamos destinados a caminar. Se nos dice en las Escrituras que cada palabra de Dios es pura, como plata refinada en un horno, Salmo 12:6. No son promesas vacías ni declaraciones lejanas.
No son hipotéticas, como a menudo tratamos las palabras de simples hombres. Cuando Dios habla, suceden cosas. Sus promesas y juicios no son materia de especulación, sino los bloques de construcción del universo, sólidos e inquebrantables. La realidad de sus palabras exige una respuesta. Cuando Dios nos habla a través de las Escrituras, a través del susurro del Espíritu Santo, a través de las experiencias de la vida, no estamos simplemente escuchando palabras. Estamos escuchando la voluntad eterna del Creador. Hay un peso en sus palabras, un peso que a veces no reconocemos en nuestra vida diaria. Podemos leer las Escrituras o escuchar las promesas de Dios, pero ¿comprendemos plenamente la magnitud de lo que se dice? Sus palabras conllevan consecuencias eternas, ya sea que captemos su significado en el momento o no. Así como sus palabras moldearon el cosmos en el principio, también moldean nuestras vidas ahora y para siempre. Vivimos en el misterio de un mundo que continuamente está siendo moldeado por la voluntad hablada de Dios. Imaginemos, por un momento, la magnitud de esta verdad, el mismo soplo de Dios, las palabras que Él pronuncia, tienen el poder de alterarlo todo. Traer vida donde hay muerte. Para llevar luz donde hay oscuridad. Crear algo de la nada. ¿Puedes captar la profundidad de eso? ¿Puedes entender que cuando Dios te habla hoy, sus palabras son tan poderosas como el momento en que creó la luz? No son solo palabras. Son una fuerza. Una fuerza que sigue activa, que sigue dando forma, que sigue creando. Y usted, sí, usted, es parte de la historia que se escribe con esas mismas palabras. En nuestro mundo moderno, es fácil tratar las palabras de Dios con indiferencia. Quizás los leamos o los escuchemos predicar, pero ¿con qué frecuencia nos detenemos a meditar en su profundidad y significado? ¿Con qué frecuencia nos detenemos a considerar que cuando Dios habla, no solo habla para informarnos, sino para moldearnos, acercarnos a su voluntad y revelar la verdad de su reino? Jesús mismo, en su vida en la tierra, señaló continuamente el peso de las palabras de Dios. En Juan 6:63, Él dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Cada palabra pronunciada por Cristo lleva consigo el aliento de Dios, el poder de infundir vida a lo que una vez estuvo muerto, de despertar lo que estaba dormido, de transformar. Estas palabras no son solo por el momento en que fueron dichas. Son palabras eternas y vivas, llenas de la vida y el poder del Creador. El desafío para nosotros, entonces, es vivir de una manera que honre el poder de las palabras de Dios. Reconocer que cuando habla no bromea. Él no está jugando. Sus palabras no son opcionales. Son el fundamento mismo de nuestras vidas, la verdad por la cual debemos vivir. ¿Y las decisiones que tomamos en respuesta a esas palabras? Resonarán por la eternidad. Dios no bromea cuando habla. Sus palabras son verdad. Sus palabras son poder. Sus palabras son vida. Y nunca desaparecerán. La pregunta, entonces, no es si sus palabras perdurarán, sino si las escucharemos, si viviremos asombrados por el misterio y el poder de lo que Él ha dicho. Y si permitiremos que esas palabras nos transformen en las personas que Él ha dicho. Nos ha llamado a ser. En los momentos de tranquilidad, cuando nos sentimos perdidos o inseguros, cuando el mundo parece caótico y confuso, recordemos el poder de las palabras de Dios. Son la base de toda realidad, el fundamento eterno que nunca se derrumbará. Y en ellos encontramos la verdad, la esperanza y la vida que buscamos. Las palabras de Dios no son solo palabras. Son la clave para comprender todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y cuando verdaderamente comprendemos el peso de lo que Él ha dicho, somos transformados para siempre.
En la vasta e intrincada narrativa de las Escrituras, un tema se destaca con innegable claridad: las advertencias que Dios da a la humanidad. Estas advertencias no son meras sugerencias o palabras fugaces, son declaraciones severas, vitales y urgentes. Las palabras de advertencia de Dios no deben tomarse a la ligera ni descartarse como reliquias de un texto antiguo que ya no se aplica en el mundo moderno. Hacerlo es perder el profundo peso que lleva consigo el mensaje de la justicia y la misericordia divinas. A lo largo de las Escrituras, estas advertencias están imbuidas de una intensidad que no se puede ignorar. No son como las advertencias del hombre, que muchas veces quedan diluidas por el interés propio, la incertidumbre o la indecisión. No, cuando Dios habla, sus palabras están imbuidas de poder y sus advertencias son tan reales como el universo mismo. No hay ambigüedad en la autoridad que los respalda. Consideremos, por ejemplo, las escalofriantes palabras de Jesús en Mateo 7, 21-23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca te conocí, apartaos de mí, malhechores. A primera vista, este pasaje puede parecer describir un escenario lejano, uno que se aplica solo a otros. Pero, en verdad, esta advertencia resuena a través del tiempo y aterriza con todo su peso en nuestras propias vidas. No es una declaración pasiva ni una amenaza vana, es una declaración de verdad divina que se hará realidad cuando llegue el juicio final. La dureza de estas palabras es difícil de comprender. Después de todo, ¿quién podría haber profetizado, expulsado demonios y realizado milagros sin conocer verdaderamente a Cristo? Estas acciones parecen hablar de devoción, de servicio y de autoridad divina. Y, sin embargo, Jesús declara que a pesar de todas sus manifestaciones externas, todavía le son extraños. ¿Cómo puede ser esto? No es porque Dios sea injusto, ni porque sus estándares sean demasiado altos. Esto se debe a que el meollo de la cuestión es la relación genuina, el conocimiento de Cristo no solo de nombre, sino en acción, en entrega y en alineación con su voluntad. El juicio no es arbitrario. Se basa en el fundamento de si realmente conocemos o no a Dios, no según nuestros propios términos, sino según los suyos. Cuando nos topamos con estas advertencias, nos vemos obligados a contar con la verdad. Dios no bromea cuando habla de las consecuencias del pecado, del rechazo, de la desobediencia. Su justicia no es un mero concepto, es una fuerza tan real como la tierra bajo nuestros pies. Vivimos en un mundo donde nos hemos acostumbrado a promesas vacías y compromisos incumplidos. Las personas no cumplen su palabra y, en muchos sentidos, nos volvemos insensibles al poder de la palabra. Pero Dios no es como el hombre. Cuando habla, lo hace con absoluta autoridad. El mismo poder que hizo existir el universo sostiene el peso de sus palabras. Aquí es donde echa raíces el misterio de las advertencias de Dios. En un mundo que está perdiendo rápidamente su sentido de urgencia, es fácil creer que las palabras de Dios son solo otro ruido de fondo en la cacofonía de la vida. Es tentador pensar que las advertencias de Dios son simplemente retórica exagerada, dirigida a personas que vivieron en una época lejana o en tierras lejanas. Pero las Escrituras nos dicen lo contrario. Las advertencias de Dios son eternas y sus consecuencias son eternas. No deben suavizarse con el paso del tiempo ni racionalizarse como irrelevantes. Dios, en su misericordia, pronuncia estas advertencias no para condenarnos, sino para llamarnos a volver a tener una relación con Él. Cada advertencia que Él da es una invitación a volvernos,
arrepentirnos y encontrar el camino de regreso a su abrazo. Pero la advertencia no se refiere solo a lo que pueda suceder en el futuro, se trata de lo que está sucediendo en el presente. Nuestras elecciones, nuestras decisiones de seguir o desviarnos, tienen un peso eterno. Dios, en su infinita sabiduría, nos da estas advertencias para que comprendamos la gravedad de nuestras acciones. Cuando Él habla, no lo hace en un intento de manipularnos o asustarnos para que obedezcamos. Él habla porque nos ama y desea nuestro regreso. Pero no se puede ignorar la realidad de las consecuencias del pecado. No hay otra manera. Como Creador, Él es el único con autoridad para declarar lo que está bien y lo que está mal, lo que conduce a la vida y lo que conduce a la destrucción. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, que vivimos en el presente? ¿Cómo debemos responder a estas advertencias divinas? La respuesta no es tan simple como un cambio temporal de comportamiento. Las advertencias de Dios no pretenden ser una solución rápida para una crisis espiritual. Más bien, son un llamado a una comprensión más profunda, a un compromiso más profundo. Nos invitan a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestros corazones. ¿Estamos viviendo alineados con la voluntad de Dios, o somos como aquellos de Mateo 7 que exteriormente realizan actos religiosos pero están lejos de conocerlo verdaderamente? La justicia de Dios es real y su juicio es seguro. Él no es un Dios que pasa por alto el pecado, ni juega con nuestra eternidad. Sus advertencias llevan el peso de lo divino. Su objetivo es conmovernos, despertarnos, sacudirnos de cualquier complacencia o apatía. No podemos darnos el lujo de ignorarlas, pretender que no se aplican a nosotros o creer que Dios simplemente está lanzando amenazas vanas. Cuando advierte, lo hace con la plena autoridad del Creador del universo. Al final, estas advertencias no pretenden causar desesperación, sino despertarnos a la verdad de la justicia y la misericordia de Dios. Son un llamado al arrepentimiento, a una relación real y vibrante con Dios. Las advertencias de las Escrituras nos invitan a alejarnos de los peligros del pecado y regresar a la seguridad de su voluntad. Son un reflejo de su amor, un amor que no desea que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, cuando Dios habla, somos llamados a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón, con nuestra propia vida. Sus advertencias no son palabras vacías. Son la voz de Dios, y su voz resuena por la eternidad. ¿Lo escucharemos y responderemos? ¿O lo ignoraremos, como tantos antes que nosotros, bajo nuestra propia responsabilidad? La elección es nuestra. Pero una cosa es segura, las advertencias de Dios no son vacías. Son la voz de un Dios que se preocupa lo suficiente como para decirnos la verdad. Y esa verdad no debe tomarse a la ligera. En la vasta extensión de las Escrituras, la voz de Dios resuena con una claridad innegable, una voz que contiene tanto la promesa del juicio como la magnífica promesa de la salvación. Estos dos elementos, el juicio y la salvación, no son fuerzas opuestas ni deben verse como contradicciones. Más bien, existen como dos caras de la misma moneda divina, cada una subrayando el significado de la otra. Si bien las advertencias de Dios sobre el pecado y el juicio tienen un peso innegable, igualmente poderosas son sus palabras sobre la misericordia y la salvación. Y así como el juicio de Dios es seguro, también lo es la promesa de salvación. Existe un misterio inquietante sobre cómo coexisten ambas realidades. ¿Cómo puede un Dios de justicia ofrecer tal misericordia? ¿Cómo puede Él, que es tan santo y perfecto, mostrar compasión a aquellos que se han alejado de su voluntad? El misterio se profundiza al considerar el gran acto de amor de Dios, el sacrificio de su único Hijo, Jesucristo.
Esta no es simplemente la historia de un hombre, sino de un Dios que entra en el tiempo y el espacio, en el mundo mismo que creó, para ofrecer salvación. No es un cuento de hadas, ni un sueño lejano, es una oferta real, que exige una respuesta real. Y en esta oferta reside el misterio central de nuestra existencia. En el centro de esta promesa está el versículo que ha sido leído y recitado por millones de personas, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras no son meras frases poéticas, son palabras vivas de Dios, cargadas del poder de transformar, salvar y renovar. Cuando Dios habla, no lo hace en términos abstractos o hipotéticos. Él habla con autoridad y habla con propósito. Su promesa de salvación es tan cierta como el mundo en el que vivimos. Sin embargo, nos resulta difícil captar todo el peso de esta promesa. La salvación no es algo que se pueda ver o tocar con nuestros sentidos físicos. No es algo que pueda medirse con estándares humanos. Existe en el ámbito espiritual, un ámbito que solo podemos tocar a través de la fe. Pero aunque la salvación no se ve, no es menos real. Es tan real como el aire que respiramos, tan real como la tierra bajo nuestros pies, tan real como el amor que nos une a Dios. Aquí es donde reside el misterio. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las promesas a menudo se incumplen, la promesa de salvación es un faro de esperanza. La salvación de Dios no es una ofrenda pasajera, ni tampoco una que pueda ser retirada. Es irrevocable, tan eterno como Dios mismo. Y así como Dios no revoca su promesa de juicio, tampoco retractará su promesa de salvación. Ambos son igualmente vinculantes y ambos están arraigados en su carácter, en su justicia y en su amor. Hay algo profundo en la forma en que se ofrece esta salvación a la humanidad. No se nos impone ni es un regalo que pueda darse por sentado. Es una elección entre aceptar el regalo o rechazarlo. Y esta elección no es un asunto menor. La promesa de salvación no es simplemente una buena idea, es una cuestión de vida o muerte, tanto ahora como por la eternidad. Es una promesa que trasciende el tiempo, que va del pasado al futuro, ofreciendo una realidad inmediata y eterna. Las palabras de Dios sobre la salvación no deben tomarse a la ligera. Cuando habla de vida eterna, habla de algo mucho más grande de lo que podemos comprender plenamente. Es una vida que comienza en el momento en que aceptamos a Cristo y continúa hasta la eternidad. No es un concepto abstracto, es una promesa real y tangible. Y así como las consecuencias del pecado son reales, también lo es el don de la salvación. La misericordia de Dios es tan cierta como su justicia, y su oferta para redimirnos se hace con todo el peso de su autoridad. En 2 Pedro 3:9, leemos, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo revela no solo la paciencia de Dios, sino también su increíble anhelo de que la humanidad se vuelva hacia Él. Su deseo no es que nadie perezca, sino que todos encuentren el camino de la salvación. Este es el latido del corazón de la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Y si bien la invitación está abierta a todos, la decisión está en nuestras manos. Debemos elegir si aceptamos la oferta o la rechazamos. Pero incluso ante el rechazo humano, la oferta permanece. La misericordia de Dios nunca se agota. Él no se cansa de ofrecer la salvación a quienes le dan la espalda. Su amor es inquebrantable, su misericordia infinita. Y esta oferta no es solo para unos pocos elegidos, ni está ligada a un momento o lugar específico. Está disponible para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.
El único requisito es la creencia, una creencia que trasciende el mero asentimiento intelectual. Es una creencia que conduce a la transformación, a una vida nueva en Cristo. El misterio se profundiza cuando consideramos el costo de esta salvación. No es gratis en el sentido en que solemos pensar en las cosas gratis. La salvación tuvo un gran precio, la vida del único Hijo de Dios. Jesús no vino simplemente para enseñar u ofrecer sabiduría. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él tomó sobre sí todo el peso del pecado, cargando con el castigo que merecía la humanidad. Este es el precio que se pagó y es un precio que ningún ser humano podría haber pagado jamás. Y, sin embargo, a pesar del alto costo, Dios ofrece esta salvación gratuitamente a cualquiera que la acepte. Esta es la paradoja, el misterio de la gracia. No es algo que ganamos, sino algo que recibimos. Y al recibirla, somos llamados a vivir de una manera que refleje la realidad de esta salvación. Estamos llamados a ser transformados, a ser nuevas creaciones, a vivir no solo para este mundo, sino para el próximo. Cuando Dios promete la salvación, no habla en términos vagos. No ofrece una esperanza que pueda verse frustrada por las pruebas de la vida o las incertidumbres del tiempo. No, su promesa es tan real como el amanecer, tan segura como el cambio de las estaciones. Y cuando aceptamos esa promesa, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, ojos que contemplan no solo las luchas y los dolores de cabeza de la vida, sino también la esperanza y la paz que vienen al conocer a Cristo. Entonces, ¿qué significa esta promesa para nosotros hoy? Significa que no importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho, la oferta de salvación está ante nosotros. No es una esperanza lejana, sino una realidad presente. La pregunta no es si Dios está ofreciendo la salvación, sino si la aceptaremos. Es una elección que debemos hacer nosotros, y es una elección que determinará no solo el curso de nuestras vidas, sino también nuestra eternidad. Dios no bromea cuando habla de salvación. Sus palabras no están vacías, llevan el peso de la eternidad. Y su oferta de misericordia es tan real como el juicio sobre el que nos advierte. Debemos elegir, y debemos elegir sabiamente, porque la promesa de salvación no es una esperanza fugaz, es una realidad segura y firme que durará para siempre. Existe una promesa, inquebrantable y cierta, susurrada en las páginas de las Escrituras, la promesa del regreso de Cristo. No es una dulce esperanza escondida en un rincón del anhelo humano. No es una historia destinada a ser reinterpretada o diluida. Es una verdad que resuena como un trueno en la distancia, una verdad que, para muchos, es descartada como una alegoría o dejada de lado como algo que sucederá más tarde. Sin embargo, en las palabras del propio Jesús, registradas en Mateo 24, se nos recuerda que su regreso es tan seguro como el mismo aire que respiramos. No será un momento de tranquilidad, no será un acontecimiento fugaz oculto a los ojos del mundo. Será como un rayo que atraviesa el cielo, visible para todos, inconfundible e innegable. Cuando Cristo regrese, será con tal poder que nadie podrá ignorarlo. Esta no es una profecía vaga ni una especulación metafísica. Jesús, en sus propias palabras, pintó un cuadro de su segunda venida lleno de claridad y certeza. No será un momento en el que busquemos señales y maravillas escondidas en las nubes. No, será tan brillante y visible como el relámpago en un cielo oscuro. Pero, usted se preguntará, ¿por qué a menudo se pasa por alto o se descarta esta verdad? ¿Podría ser que, en el fondo, nos sintamos incómodos con la idea misma del regreso de Cristo? ¿Qué significa su regreso? ¿Qué significa para el mundo tal como lo conocemos? ¿Cómo cambia la forma en que vivimos nuestras vidas hoy? Quizás, en el fondo,
muchos temen las implicaciones de tal evento. No es solo un retorno, es la culminación del plan de Dios para el universo. Es un momento de ajuste de cuentas. Un momento donde cada promesa, cada palabra dicha por Dios, se cumple. El cielo no se quedará en silencio. La tierra no se quedará quieta. Cada alma sabrá que Cristo ha regresado y todas las cosas serán nuevas. El regreso de Cristo no es un acontecimiento futuro que podamos darnos el lujo de ignorar, como si fuera algo que tendrá lugar en algún momento lejano en un futuro lejano, fuera de nuestro alcance. No, el regreso de Cristo es una certeza. Es el cumplimiento de las promesas que se han hecho, promesas que se erigen como montañas imponentes, inmóviles e inquebrantables. Así como Dios ha cumplido todas las promesas que ha hecho en el pasado, también cumplirá esta. Pero ¿qué significa esto para nosotros, para la forma en que vivimos ahora? En un mundo tan consumido por lo fugaz y temporal, la promesa del regreso de Cristo puede parecer distante, casi irreal. Sin embargo, la verdad de esa promesa está destinada a moldear la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. Si el regreso de Cristo es seguro, ¿cómo debemos vivir a la luz de Él? ¿Cómo deberíamos vivir en un mundo que no es nuestro hogar permanente, en un mundo que está destinado a la renovación? El misterio del regreso de Cristo no reside solo en su certeza, sino también en su momento y su propósito. Hay señales, muchas de las cuales se han ido manifestando a lo largo de la historia y continúan manifestándose hoy en día. Pero la plenitud de esas señales solo será revelada en el tiempo perfecto de Dios. Aquí es donde reside la tensión. Jesús nos dice que su regreso será como un relámpago. Será repentino y será visible para todos. Sin embargo, estamos llamados a vivir con la conciencia de que esto podría suceder en cualquier momento y, sin embargo, debemos esperar con paciencia y disposición, sabiendo que el momento está en manos de Dios. Esta es la tensión en la que vivimos, entre el ya y el todavía no. Sabemos que la promesa es cierta, pero esperamos. Esperamos con anticipación, sabiendo que algún día todo se solucionará. Cuando Cristo regrese, todo error será corregido y toda lágrima será enjugada. Todas las cosas serán hechas nuevas. Su reino será establecido y su gobierno será eterno. Esta es la promesa del regreso de Cristo. No es una metáfora. No es una esperanza lejana. Es tan real como el suelo bajo nuestros pies, tan real como el aliento que respiramos, tan real como la existencia misma de este mundo. Pero hay un misterio en cómo debemos vivir en anticipación de su regreso. Sabemos que llegará, pero no sabemos cuándo. Es por eso que estamos llamados a vivir vidas preparadas, vidas que reflejen la verdad de su regreso. Estamos llamados a vivir con un sentido de urgencia, no de una manera que cause pánico, sino de una manera que mueva nuestros corazones a la fidelidad. Si Cristo regresará, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos preparar nuestro corazón para el día en que estemos ante Él? La promesa del regreso de Cristo es un llamado a la acción. Es un llamado a vivir con propósito y a vivir de tal manera que reflejemos su luz al mundo. El regreso de Cristo es una promesa, sí, pero también es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como creyentes de ser fieles administradores del tiempo y los dones que se nos han dado. Estamos llamados a vivir con expectación, a vivir con el entendimiento de que hoy podría ser el día en que Cristo regrese y que debemos estar preparados. Listos en nuestros corazones, listos en nuestras acciones y listos en nuestras mentes. Esta no es una espera pasiva. Esta no es una espera en la que nos sentamos de brazos cruzados esperando lo mejor. No, esta es una espera que implica acción. Esta es una espera que nos insta a vivir de una manera que honre a Dios.
De una manera que comparta su amor con los demás y de una manera que proclame la esperanza del regreso de Cristo a un mundo que lo necesita tan desesperadamente. Cuando Cristo regrese, traerá consigo la plenitud del reino de Dios. Él cumplirá todas las promesas, sanará todas las heridas y restaurará todas las cosas. No habrá más pecado, no más sufrimiento, no más muerte. Será el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Y en ese momento, todo ojo verá y toda rodilla se doblará. No habrá dudas ni ambigüedades. Cristo regresará y el mundo será hecho nuevo. Entonces, mientras vivimos en este mundo, mientras caminamos cada día, recordemos, el regreso de Cristo no es una fantasía lejana. Es tan real como el aliento que respiramos. Está llegando, y llegará de una manera visible, innegable y poderosa. Y en ese regreso, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, y todo lo que está mal en este mundo se corregirá. El regreso de Cristo no es un sueño lejano, es una certeza. Y ya viene. Al reflexionar sobre el peso y la verdad de las palabras de Dios, debemos preguntarnos, ¿las tomamos en serio? ¿Vivimos nuestras vidas como si Dios no estuviera bromeando? Sus palabras están llenas de promesas, advertencias y declaraciones que tienen el poder de cambiarlo todo. No podemos darnos el lujo de vivir con una mentalidad que los descarte o los trate como meras sugerencias. Dios no está bromeando. Cuando habla, lo hace con autoridad, con amor y con un propósito. Sus promesas son reales. Sus advertencias son reales. Su regreso es real. Y cuando comencemos a comprender la verdad de sus palabras, nuestras vidas serán transformadas. Dios no está bromeando. Y esa verdad es algo por lo que debemos vivir todos los días.